Auspicia Sonda. Detrás de tecnologías que transforman tu vida, está Sonda. Make it easy. Bienvenidos al podcast La Ronda de Negocios. La palabra de los principales empresarios y ejecutivos de nuestro medio, bajo la impronta de Antonio Larronda. Francisco Bluminot tiene 30 años. En 2018, junto a su prima Soledad Chiarino, decidió crear una empresa de gestión sustentable de residuos. Juntos fundaron Hábito. La empresa comenzó con foco en empresas, iba creciendo, hasta que en 2020, con la llegada de la pandemia, casi se fundieron. Se reconvirtieron, apuntaron a hogares, daban asesoramiento y salieron adelante. Desde entonces no pararon más. Hoy es una empresa B, cuentan con unas 200 clientes, por lo menos hace un tiempo era así, y han logrado reciclar cerca o más de 3.200 toneladas de residuos. De la empresa, su motivación para emprender en un proyecto sostenible y más, hablaré con Francisco. Bienvenido. Grande, Antonio. Muchas gracias. Un placer estar acá. Gracias. Bueno, son una empresa de recolección y clasificación sustentable de residuos, calificada como empresa B. ¿Qué hacen concretamente? Bien, Hábito es una empresa de gestión de residuos sustentable. El nombre Hábito es una sigla que viene de Acciones por el Bien de Todos, Hábito. Y bueno, obviamente también la palabra hace juego con que esto de clasificar los residuos y gestionarlos de forma más responsable también es un hábito que tenemos que incluir en nuestro día a día. Como te comentaba, somos una gestión de residuos sustentable, ofrecemos un servicio B2B que soluciona todos los eslabones de la cadena y los articula para conectar a empresas, instituciones educativas y hoy en día también industrias y demás tipos de empresa. Los conecta a estos generadores de residuos con las plantas de reciclaje y compostaje del país. ¿Cómo estamos presentes desde la clasificación en origen, que es algo importantísimo para que el reciclaje se dé? Solemos decir, y nos van a escuchar mucho, y me van a escuchar mucho decir que todos juntos basura, separados son materiales que pueden ser devueltos al ciclo productivo a través del reciclaje o del compostaje. Y bueno, acá tenemos un equipo de diseño para asesorar a las empresas a qué tachos tienen que poner en las oficinas, en los corredores, mismo o en la industria, en los supermercados y demás, para que se dé este eslabón importantísimo. También tenemos un equipo de capacitación que lo que hace es catalizar este cambio cultural necesario para empezar a clasificar y a gestionar los residuos. Y luego tenemos una recolección selectiva, una logística que pasa a retirar todos los residuos por separado y manda cada cosa a su lugar, digamos. Todo esto es 100% trazable, 100% medible, lo que hace que solemos decir también que solucionamos esta impotencia de clasificar los residuos y que termine todo en el mismo lugar, que termine todo en los rellenos sanitarios o los vertederos. Es como un llave en mano, o sea, desde el asesoramiento, decir cómo ayudar a las empresas a hacerlo. Incluso en la propia empresa ustedes van y les dicen y colocan los recipientes adecuados y después los pasan a buscar y se los llevan a quienes después hacen este trabajo. Claro, hace pocos años incluimos el cuarto eslabón que viene a ser la planta de clasificación de residuos, donde van a parar todos los reciclables y los compostables. Se desglosa, se hace una clasificación fina, se llama, que es desglosar cada material homogéneamente, digamos. Hay de lo que llamamos la bolsa de reciclables, hay 14 o 15 categorías adentro de que todo tiene que estar por separado, homogéneo, después todo se enfarda y de esa manera puede ir a parar a una planta de reciclaje. Ese paso vimos que era es una parte muy clave para poder hacer esta conexión y que estaba faltando. Y ahí fue que, comenzamos en un inicio en 2018, nuestro fuerte era la parte de ir a las empresas y asesorarlas con la clasificación en origen y fuimos integrando cada eslabón de la cadena y hoy en día llegamos hasta la parte de tener mismo la planta nosotros de clasificación y hacer llegar todas las plantas de reciclaje.
también mirando hacia adelante, también vamos a estar incluyendo tecnología y maquinaria para poder hacer algunos procesos de reciclaje mismo y transformación de materiales. Y bueno, eso lo fuimos sobre la marcha viendo las diferentes necesidades que estaban para poder lograr esto, comunicar y conectar a los generadores de residuos con las plantas de reciclaje y compostaje y que no vaya todo a parar a los rellenos sanitarios y vertederos, que eso es nuestro propósito, que detrás de eso hay un gran impacto ambiental, y con estas nuevas formas de gestionar los residuos de forma más moderna y más responsable también se genera mucho empleo. Se llaman los empleos verdes, que bueno, más adelante vamos a estar hablando del impacto social que genera todo esto también. Bien, hablaste de 14, 15 categorías, ¿podés nombrarlas? Bueno, por ejemplo, para lo que nosotros conocemos como papel, dentro de papel tenemos lo que es el papel color, después está el papel más plastificado, el papel blanco, todo esto se recicla de forma tiene diferentes líneas de reciclaje. Después hay diferentes tipos de cartón también, está también el cartón color y el cartón más puro o marrón le llamamos. Dentro de los plásticos hay 7 categorías diferentes. Algunos hasta hay que separarlos por color para que cuanto más homogénea logramos la composición, digamos, de los materiales, mejor va a ser el producto a partir del reciclaje. Entonces, nosotros pudiendo hacer esa reclasificación y dejando todo en condiciones óptimas para que las plantas de reciclaje lo tomen y lo procesen, logramos hasta mejor calidad de reciclaje, y mejor calidad de reciclaje facilita a las plantas de reciclaje después colocar sus productos en el mercado. Eso es importantísimo porque toda la cadena tiene que traccionar tiene que haber venta de esos materiales para que se dé el reciclaje. Bien. También tenés residuos orgánicos. ¿Y eso qué hacen con eso? Trabajamos la parte orgánica, sí, le llamamos el residuo compostable. En gran parte termina siendo compostado, que viene a ser como el proceso del reciclaje, pero que hace la naturaleza con todo lo orgánico. Básicamente se transforma en tierra, en abono natural, que luego se puede usar en huertas, en los jardines y demás. Eso lo tercerizamos ese proceso con Bioterra, que es una planta de compostaje industrial. Y después hay una parte que la estamos destinando a alimentación animal, en criaderos, que bueno, es más la parte más con mayor valor energético, digamos, los panificados y los de grasas y demás, que eso se puede destinar a alimentación animal. Y bueno, en línea con la economía circular es un destino que está bueno en cuanto a aprovechamiento de la energía de esos. Bien. Hace un tiempo vi que estaban cerca de las 3.200 toneladas. ¿Qué números tenés hoy en cuanto a tonelaje, en cuanto a cantidad de empresas? Bien, ahora en agosto estamos cumpliendo los 6 años y ya en agosto vamos a estar alcanzando las 4.000 toneladas recicladas y compostadas. Esas 4.000 toneladas, gran parte de nuestro diferencial y valor agregado del servicio, como te comentaba, de que todo es 100% medible y 100% trazable, podemos lograr a todos nuestros clientes a fin de mes reportarles un informe de impacto. Nosotros traducimos, porque si tenemos todo medido de cuánto logró reciclar cada uno, pero bueno, al principio lo reportábamos solo en kilos y después nos fuimos dando cuenta que esos kilos los podemos traducir a algo más tangible. Por ejemplo, sabemos que por tonelada de papel y cartón reciclada se evita la tala de 17 árboles. Estamos hablando de que los fardos de cartón o los fardos de papel tienen la misma cantidad de celulosa que en una tonelada que 17 árboles. Entonces empezamos a hacer esas traducciones y enriquecer los reportes de impacto. Y bueno, si sumamos las toneladas totales de nuestros 6 años, estamos hablando de que evitamos nosotros, o sea, en conjunto con todos nuestros clientes y cada uno aportando su granito de arena, en total evitamos la tala de 45.000 árboles en todo este periodo. Luego también, en cuanto a reducciones de emisiones de CO2, también el cálculo de estos 6 años es que evitamos
las emisiones de CO2 equivalentes a haber hecho 2.000 viajes en auto ida y vuelta a San Pablo, por ejemplo, en un auto de nafta, obviamente. Luego, por ejemplo, tenemos otros datos de impacto de los litros de agua que evitamos. O sea, que el reciclaje, más que nada del papel y el cartón, evita el uso de mucha agua. El 80% de agua comparado con haber hecho papel o cartón de materia de celulosa virgen. Haciendo el cálculo, estamos hablando de que en estos 6 años evitamos el consumo de 35 mil millones de litros de agua, que pasado a algo más tangible quiere decir que estamos hablando de casi la mitad del año de consumo de los hogares de Montevideo en agua, en litros de agua, lo cual es mucho. Entonces, en línea con todo esto y el impacto ambiental que estamos generando con nuestras acciones del día a día, nos encanta también decir, y lo tenemos anotado en las paredes de Hábito, que cuanto mejor le vaya a Hábito, mejor le va al mundo. Bien. ¿Y esto les ha costado o le cuesta que lo entiendan el empresariado uruguayo? O sea, ¿cuántas empresas tenés hoy y cómo es ese proceso de llegarle a las empresas? Hoy contamos con un poco más de 200 clientes. En su momento, cuando hace unos meses nos vimos, estábamos en 200, ya estamos en un poquito más. Y sí, el cambio cultural también se ve una gran diferencia entre empresa y empresa. No están todas al mismo nivel. Hay unas que están muy avanzadas, hay otras que están iniciando el cambio de cero. La verdad que desde 6 años atrás, o sea, desde que arrancamos en 2018, ahora se nota un cambio cultural exponencial. La pandemia, vieron que adelantó muchos tipos de cambios culturales que no esperábamos, y uno de ellos también fue la concientización del medio ambiente, del impacto. Y bueno, pero aún así ya venía creciendo en lo que notamos de la población y las empresas. Y hoy en día sí, la verdad que en cuanto a marco normativo está fijado, o sea, hacia adelante, con nuevas leyes y demás, que las cosas se tienen que hacer como Hábito, digamos, ofrece. O sea, no tirar todo junto, digamos, y mandar todo a rellenos sanitarios, sino que hacerlo de forma más responsable, disminuir lo que uno genera y aumentar el reciclaje y el compostaje de lo que no pudo evitar generar. Pero por ahora, en lo que es reglamentación, no está bajado nada concreto, digamos, que obligue a hacerlo así, hablando a nivel empresas. Ya a nivel industrias, como generan mucho, digamos, sí, ya hay normativa y reglamentaciones bajadas, pero por ejemplo una oficina, un colegio, cualquier tipo de empresa mediana no tiene la obligación de clasificar. Y esto acá también siempre lo remarcamos, que reciclar más que una obligación es una necesidad, también en línea con todo lo que hablamos del impacto ambiental que tiene y lo que vamos a hablar a futuro del impacto social. Pero estas 200 y pico de empresas vienen por no están obligadas a hacerlo como nosotros lo ofrecemos y a reportar todo este impacto y a reciclar, pero lo hacen por ya early adopters, digamos, o claro, que conscientemente lo quieren hacer la diferencia. Y ahí también uno hoy en día elige si es ser parte del problema o si ser parte de la solución. Y todos estos clientes se están poniendo del lado de la solución. Bien. ¿Y eso se traduce después en estas 4.000 toneladas? ¿Se traduce en qué porcentaje vienen en buenas condiciones que puedan ser recicladas y cuántas no? Bien. En nuestra planta tenemos sí el indicador de lo que viene como reciclable, que termina siendo descarte, que no se puede terminar reciclando por contaminaciones y demás. Estamos alrededor del 8%. Esto puede variar en algún mes por alguna razón en especial, pero siempre anualmente termina siendo un 8%. Por ahí. 92% logra volver al mercado de diferentes formas. Claro. Viene ya clasificado en origen,
No es que estamos clasificando de todo el mezclado junto, que eso es muy ineficiente, sino que hay ya un trabajo previo desde el cliente de hacerlo de forma responsable, y una vez que viene a la planta sí estamos en el entorno de eso. Bien. Me decías recién de que un poco el mercado lo está entendiendo, las empresas lo están entendiendo, y eso se traduce, ustedes lo están viendo a la hora de ir a proponer lo que ustedes hacen, en que están más abiertas las empresas a recibirlos, a entenderlo. ¿Les cuesta menos explicarlo? Sí, sin duda. Sin duda, obviamente en nuestros primeros años lo salimos mucho a explicar y a vender y demás. Hoy en día tenemos un equipo comercial que recibe, digamos, no sale a puerta a tocar, sino que recibe solicitudes por eso mismo, porque nos están buscando, porque habla bien de las empresas el gestionar sus residuos con hábito. ¿Por qué? Porque se sabe que se está haciendo de forma responsable, que está siendo realmente con impacto, triple impacto, que bueno, profundizando más en esa parte de triple impacto, desde que arrancamos, en esencia lo que hacemos es triple impacto para la audiencia, que no sepa el término. Una empresa de triple impacto, estamos hablando que tiene impacto económico, o sea que se sustenta económicamente. ¿Cuándo llegaron al punto de equilibrio ustedes como negocio? En el año 2 lo alcanzamos, y al mes arrancó la pandemia y bueno, cambió todo. Y después de ese momento que pasaron, ¿cómo fue cuándo llegaron? Después en pandemia cambió todo, porque imagínense que nuestro servicio estaba 100% enfocado a empresas, a oficinas, a instituciones educativas, y bueno, se nos frenó todo de un día para el otro. Ahí tuvimos que, justo nos acabamos de mudar, porque veníamos muy bien, veníamos con unos saltos en cuanto a cantidad de clientes y demás, que un mes antes de la pandemia nos habíamos mudado a un lugar el doble más grande, el doble obviamente más caro de alquiler. Habíamos también casi que duplicado el equipo en un corto periodo, y bueno, ahí nos tuvimos que hacer bolita. Fue un año y medio duro, y bueno, nos rebuscamos, como habías dicho en un principio, la introducción, salimos a hacer otros servicios, consultoría, o sea, una parte un servicio para hogares y demás. Una vez que se empezó a destrancar, digamos, la parte de la economía del país, y se empezó a destrancar el tema de la pandemia, fue un crecimiento, triplicamos, digamos, lo que era facturación en muy poco tiempo, en 6 meses, triplicamos lo que fue facturación, clientes. También se integraron justo ahí, terminando ese periodo, comenzamos a trabajar con supermercados, creció enormemente el volumen de lo que procesábamos, y ahí fue un crecimiento que en 6 meses, como te digo, triplicamos facturación, cantidad de clientes, todo. A partir de ahí se mantuvo un crecimiento constante de un 30% anual en cuanto a clientes y facturación. Y desde entonces que bueno, es desafiante, también es un lindo desafío el crecimiento, con sus dolores de crecimiento, pero también con sus lindos desafíos. ¿Cuándo llegaste al punto de equilibrio nuevamente? Y ahora estamos, te diría que en ese crecimiento exponencial fue imposible, digamos, porque uno de los desafíos es eso, acompañar el crecimiento con llevarlo bien los costos y demás. Y ahora estamos alcanzando este año, a principios de este año, alcanzando nuevamente el punto de equilibrio. Bien. Vuelvo a lo de triple impacto que te corté. El primero es esto: tiene que ser una empresa sostenible, una empresa autosustentable. ¿Los otros 2 puntos? Bien, ahí va. Esto de las empresas de triple impacto, y que una de las certificaciones mundiales más conocidas es la de Sistemas B, que la conseguimos hace 1 año y medio, o sea, que somos parte de Sistemas B. Básicamente es un nuevo paradigma, una nueva forma de ver los negocios, no solo con finalidad económica, de generar beneficios económicos, sino a igual altura de prioridad el generar
un impacto positivo para el país o para el planeta, y un impacto social también positivo para el planeta. Nosotros, en nuestro caso, bueno, lo económico, somos una empresa, digamos, una SaaS, o sea, ¿no? Con fines de lucro. Nos sustentamos económicamente solos. Y bueno, a nivel ambiental, ya estuve hablando en cuanto a cifras y demás, es bastante evidente, y de la esencia de lo que hacemos, del servicio, que genera un impacto ambiental muy positivo. Y en cuanto a impacto social, tenemos puertas afuera, somos catalizadores en cuanto al cambio cultural que se necesita para ir hacia la economía circular y hacia el desarrollo sostenible. Somos catalizadores en cuanto a este cambio, porque así como en cada cliente que se integra a nuestra comunidad, que es parte de nuestra red, se genera un cambio cultural en esas empresas. El que lo aprende a hacer en la empresa, después va a la casa y lo enseña en la casa. Y una vez que empezás a hacerlo de esta manera, que empezás a clasificar los residuos, después no hay marcha atrás, digamos, porque no tiene sentido el tirar todo junto. Cuando te pasa, cuando una vez que haces el clic, después tirar todo junto, como que no llega mucho feedback de que duele. Como que pierde totalmente el sentido. Entonces, por un lado está eso, como te comentaba, también en un principio tenemos como hasta equipo de capacitación en cuanto a gestionar los residuos de estas nuevas maneras, y también de capacitaciones y talleres de economía circular. Y después está puertas adentro, más que nada desde que integramos la planta de clasificación propia. Ahí tenemos la política de integrar y emplear a gente que trabajó toda la vida de esto, pero en la informalidad, porque este rubro, esta industria, tiene, hasta en cifras, se dice que el 70% de lo que se recicla y demás va por vías informales. Y hay mucha gente que trabajó toda la vida de esto, pero bueno, de salir a la calle y ganarse el día a día con lo que recolectaba. Nuestra política es integrar a esta gente en las nuevas formas de gestionar los residuos, en las nuevas cadenas de reciclaje, y les damos un trabajo digno, en condiciones dignas, un empleo estable, un trabajo seguro. Entonces ahí también estamos sacando a esta gente de la calle y de trabajar de estas maneras anteriores, digamos. Y bueno, estamos generando impacto social también ahí, puertas adentro. ¿Cuántas personas trabajan hoy en Hábito? Hoy en día somos 30 en total, y en la planta estamos, son la mitad, digamos, 15. Bien. Me gustaría preguntarte, tenés 30 años, comenzaste esto con 24 años. ¿Qué hace un joven metiéndose en el tema de residuos? ¿Cómo llegaste ahí? Aparte, en un sector donde las empresas tienen muchos años, un sector con empresas muy tradicionales. Tal cual, me lo preguntan mucho, porque además vengo de familia agrónoma, digamos. Mi padre vive en el campo, por ejemplo, y que ver con residuos, de chico nunca tuve acercamiento a la industria. Sí, con que lo aprendí en el campo, de vivir un tiempo ahí, y también después de chico pasar veranos enteros en el campo. El respetar, el admirar a la naturaleza y aprender de ella. Y después me acuerdo que de chico, al mudarnos a la ciudad y estar viviendo en la ciudad, me acuerdo de notar ese contraste y de notar desde chico el cómo rompemos el equilibrio de la naturaleza con actividades diarias y cotidianas, desde cómo producimos a cómo consumimos y a cómo desechamos. Como que eso me acuerdo que desde muy chico lo noté. Después fui creciendo, siempre pensando que iba a ser agrónomo, me gustaba mucho el campo, y terminé haciendo licenciado en administración de empresas, especializado en agronegocios. Y en esa especialización tuve materias de economía circular
y triple impacto que cuando las tuve y las cursé me volaron la cabeza, hablando mal y pronto, y me di cuenta en ese momento que iba a rumbear para este lado. Ahí me terminé capacitando mucho más, y antes de recibirme tenía que hacer un intercambio. Un intercambio viene a ser, te vas a estudiar a una universidad de otro país, y volvía y tenía que hacer la tesis. Y bueno, me fui al País Vasco, a San Sebastián. Estuve viviendo allá 7 meses, y la verdad que allá, o sea, yo no sabía algo que ver con economía circular y demás, sabía que quería hacer, pero no estaba ya metido en el tema de residuos. Pero allá los vascos se dice mucho que son como que los alemanes de España, porque tienen fama de hacer las cosas bien y ser prolijos. Y noté como la ciudad, en cuanto a gestión de residuos, estaba bastante más avanzada. Y después volví y sentí también ese contraste acá en Uruguay, en Montevideo. Y me di cuenta que no estaba fácil la conexión entre los generadores de residuos y las plantas de reciclaje y las de compostaje. Y ahí fue que, bueno, sabiendo que a la tesis le iba a tener que dedicar mucho tiempo, mucha investigación, lo apunté a esto, 100%. Ahí empecé a conocer la industria. Me acuerdo que algo que me cambió bastante, que me aportó mucho y me cambió mucho la perspectiva fue, por coincidencia de la vida, fui a dar con un comunicado de algo que la Intendencia le llama el camino de la basura, que te llevan al relleno sanitario de Montevideo, que es la mega montaña de basura, y después te llevan a una planta de clasificación y a una planta de compostaje de la Intendencia. Y es una camionetita que van 6 personas y no es muy fácil de acceder, y me acuerdo que por un alcalde y una coincidencia de la vida terminé arriba de esa camionetita, y ahí conocí más, entramos en esa camionetita al relleno, que bueno, me impactó muchísimo. Ya de verlo de afuera ya impacta, pero entrar y ver mismo a la gente cómo salta los cercos para entrar, sacar material y en plena lluvia, y también con policías atrás corriéndolos y demás, ves, más allá de la cantidad de basura que impacta muchísimo, ves también esa realidad. Y después está bueno que en el mismo día te llevan a ver como estas plantas de clasificación, donde se trabaja de mejor forma y a donde tendrían que ir a parar los residuos reciclables, que está yendo muy, muy poco, por poca concientización de la importancia de la clasificación y el origen. Y por último te llevan a la planta de compostaje, donde tendrían que estar yendo a parar los orgánicos. Eso me acuerdo que me cambió la perspectiva, y entendí mucho mejor la dinámica de la industria. Por otro lado, algo que en este proceso también me aportó muchísimo fue, yo en ese entonces era parte de Luceros, que es es un voluntariado del Estela Maris, de la iglesia, y bueno, se va a diferentes barrios a aportar, desde entrar a las casas, son barrios carenciados, entrar a casas y desde simplemente hablar, a veces se lleva también comida y demás, pero se hace todas las semanas, todos los lunes, y bueno, así es que vas a dar se aporta desde ese lado. Y yo también, por coincidencia de la vida, fui a dar a Cochabamba, que es al lado del relleno sanitario, y conocí todas estas familias y toda la realidad de esta gente que vive de toda la vida y de generaciones pasadas y pasadas de la basura, digamos, y del reciclaje, en formas que trabajan en la casa, que salen en los carros y demás. Con ellos, conocí familias increíbles, conocí de todo tipo de realidades, pero también conocí familias increíbles, y con el tiempo también me fueron enseñando mucho de esas realidades y de del reciclaje. También algo que noté en ese tiempo en esos barrios es que algo que nos llamaba la atención y hablábamos entre los pares, es como a veces el ocio y la falta de trabajo generaba que haya mucho más conflictos de lo necesario entre vecinos y demás. Era por falta de trabajo y ocio, terminaba viendo de todo tipo de revuelos que innecesarios, y ahí también me hizo el clic de acá hace falta trabajo. Y 4 años después de eso pestañeé y había gente
O sea, de Cochabamba, hay gente de Cochabamba trabajando en Hábito. Y eso la verdad que fue, miro para atrás y es increíble. Y bueno, fue todo un proceso que se fue dando que como te digo, de chico, de residuos nada, lo único era la conexión con la naturaleza y pues, terminó derivando en todo lo que es Hábito. Pero a nivel de, digamos, de cuando quisiste comenzar con este negocio, ¿te pasó factura ser joven y no venir del negocio? ¿Te pasó factura? ¿Tuviste que pagar como derecho de piso? Sí, sin duda. Me acuerdo que hasta mismo en la investigación, ni siquiera habíamos abierto la empresa con mi prima. Mismo en la investigación de la tesis, muy poca transparencia, muy poco de abrir las puertas a conocer las industrias, las empresas. Información de o sea, esto no rinde, los precios no dan, muchísimo de eso, que ahora con el tiempo me di cuenta que fueron eso, derechos de piso, que no era tan grave como me lo decían, que había mucho para hacer. Y eso sin duda es una industria, por un lado hay mucha informalidad, como te decía, el 70% de lo que se está reciclando, pero esto también es a nivel no solo Uruguay, sino Latinoamérica, se hace a través de vías informales. A eso también estamos aportando nuestro grano de arena, a solucionar eso. Y bueno, después hay grandes jugadores, digamos, y hay multinacionales que se dedican a la parte de residuos. No lo hacen como lo hacemos nosotros. Nosotros estamos en la gestión de residuos, pero de una forma totalmente diferente, con triple impacto, con un servicio mucho más personalizado y mucho más atendiendo el que quiere hacerlo de forma responsable y no solo que retiren y vaya a parar al relleno sanitario, pero aún así de forma indirecta competimos. También colaboramos y articulamos con ellos y hay mucha de nuestra logística que es tercerizada y lo hacemos con el tiempo. Nos fuimos posicionando y hoy en día colaboramos mucho con toda la industria, pero sí, no es una industria con sus temas particulares. 4.000 toneladas, ¿cuánto tenés para crecer? ¿Cuánto más se genera en Uruguay y cuánto más podés crecer? Muchísimo. Eso por un lado es alentador, digamos, porque la cantidad que se recicla comparado con lo que se puede reciclar es ínfima. Y, por ejemplo, de lo que en Montevideo y se replica bastante en todo el país, estamos hablando de que de lo que va a parar al relleno sanitario, sabemos que en total el 75% podría ser, no tendría que estar ahí y se puede reciclar y compostar. De lo que es reciclable, estamos hablando que el 30% de lo que está yendo a parar a los rellenos sanitarios podría ser reciclado. Y hoy en día se calcula que se está reciclando realmente el 8% a 9%, es muy bajo, o sea, hay mucho para mejorar, para hacer. Bien. Muchísimo para hacer. Y en cuanto a lo compostable también, la cifra no la tengo, pero es mucho menos lo que se composta, digamos, que lo que se recicla. Y eso por un lado es alentador, por otro lado nos dimensiona el problema. Y así que sí, hay muchísimo para crecer. Bien. Concreto, ¿qué es lo que ustedes más reciclan? Como te comentaba, hace unos años, 2 años, arrancamos con muchos supermercados. Y eso cambió totalmente la ecuación de la generación que recibimos de residuos, y hoy en día el 75% es cartón y hay otra parte de nylon que básicamente por todo este flujo que viene a diario de lunes a lunes de supermercados y shoppings. Después viene, como te decía, el nylon y después plástico más que nada, pero de un año a otro pasó a ser muchísimo cartón. Y en cuanto a las empresas, mencionaste ahí supermercados, shopping, ¿cómo se compone y cuáles son los principales? Hoy en día los principales en cuanto a generación son los supermercados, pero en cuanto a número y en cuanto a
facturación y servicio son empresas, que cuando decimos empresas son empresas desde 15 empleados a 500, o sea, de chicas, medianas y grandes. Y más que nada de empresas, o sea, gestionamos residuos tipo de oficina, comedores y demás. Eso es sigue siendo el principal. Y instituciones educativas, de colegios, liceos y universidades, está ahí en torno, o sea, es bastante menor a lo que es empresas, diría 1/3, pero es un tipo de cliente muy, muy importante y que está creciendo y le estamos metiendo mucha innovación y demás a ese sector. Bien. Para terminar, ¿qué se viene con Hábito? ¿Qué se viene? Qué buena pregunta. Hay mucho para crecer. También crecer en cuanto a nuestro alcance también. Estamos principalmente en Montevideo. También tenemos operaciones en Canelones y Donado. Pero bueno, también seguir creciendo en el alcance del país, eso sin duda. Y, ¿por qué no? Porque vemos que también a veces esfuerzos de llegar a una ciudad de Uruguay a veces son casi iguales a los de llegar a una ciudad de la región, y son ciudades grandes, así que también estamos en el mediano a largo plazo viendo el tema de la internacionalización. Eso por un lado. Después está importante, y a lo que le estamos metiendo mucho foco es a innovación e inclusión de tecnología en lo que ya hacemos, pero también en integrar un eslabón más que vendría a ser, para algunos materiales, hacer mismo el reciclaje nosotros. Y ahí hacer un cierre de ciclo desde la recolección hasta el reciclaje. Y bueno, después agregar valor en la parte de la planta. Así que eso es otro. ¿Y qué tipo, por dónde viene eso último? ¿Qué tipo de productos? Primero arrancaríamos por unos tipos de plásticos que bueno, se les hace un proceso que no son grandes inversiones ni es necesario grandes escalas, porque por ejemplo para reciclar cartón o el plástico de las botellas PET, que son las de bebida, ahí ya hay y necesitas una escala enorme. Pero hay otros tipos de plástico, más como el nylon y ese tipo de plásticos, que con maquinarias de menor porte y con menor escala podés hacer un agregado de valor muy importante, y se recicla muchísimo esos materiales, y también hay mucha demanda para generación de bolsas a partir de reciclado y otros tipos de productos a partir de esa materia prima. Así que arrancando por ahí, después también innovar en cuanto a la gestión del residuo orgánico, del compostable. Esa es otra de nuestros hitos en el mediano plazo. Y bueno, siempre estar a la vanguardia ahí de lo que son tecnologías y nuevas formas de procesar. Y todo hacia el propósito de reducir lo que está yendo a parar a los vertederos y seguir aportando en cuanto a impacto social y ambiental para el país y para el mundo. Muchas gracias, Francisco. A ti, Antonio. Placer. Este podcast fue auspiciado por Sonda. Detrás de tecnologías que transforman tu vida está Sonda. Make it easy. Esto fue La Ronda de Negocios. La palabra de los principales empresarios y ejecutivos de nuestro medio bajo la impronta de Antonio La Ronda.